Grabado es una palabra genérica. Tenemos que darnos cuenta que el grabado está compuesto por varias técnicas distintas que genéricamente se les dice grabado, pero no son realmente grabado como tal. Grabado hay uno, que es el grabado en metal. Está la litografía, está la silografía, que fue la primera forma de grabado, que es en madera, y está la serigrafía, que tampoco es una forma de grabado. La primera forma de grabado, para seguir usando la palabra genérica, fue la silografía. La silografía nace con la invención de la imprenta. Estamos hablando de 1440, cuando Gutenberg desarrolla su invención de la imprenta. La imprenta requirió tacos de madera en los cuales se grababan las letras, y con estas letras grabadas se componían las palabras y se imprimían los textos. De ahí surgen las necesidades de ilustrar los textos, y se utilizan también tacos de madera para elaborar las primeras ilustraciones. Estos tacos se graban con gubias, con los mismos instrumentos con que se grababan las letras, con que se hacían los relieves de las letras. Lo que se va a imprimir queda en relieve, y lo que no se va a imprimir queda en hueco. La gubia es el instrumento con que se hacía esto. La gubia es una herramienta que viene de la carpintería. Realmente todas las primeras herramientas que se utilizaron para el desarrollo de la imprenta provenían de la carpintería. Y todavía se usan esas herramientas. Los artistas que hacen grabado en madera todavía, porque es una técnica que sobrevive en nuestros tiempos y que está viva, usan las herramientas de carpintería. En términos del mundo occidental, esta es la técnica de grabado más antigua. Después se desarrolló el grabado en metal. El grabado en metal tiene un nacimiento muy interesante, porque surge a mediados del 1500, o sea, mediados del siglo XVI. ¿Por qué surge? Surge a través de los joyeros. Sobre todo en el Renacimiento italiano, los joyeros comienzan a producir piezas muy complejas, con grabados muy detallados, sobre todo en los anillos. Entonces los joyeros, para publicitar su trabajo y mostrarlo, y no tener que estar mostrando los anillos en sí, comienzan a untarles pintura, a untarles la misma tinta que se está usando para la imprenta, le untan a sus anillos y los imprimen para poderle mostrar a los clientes lo intrincado, lo complejo, lo rico de sus grabados en metal. Entonces, esto que era inicialmente un medio, digamos, publicitario de los joyeros, los artistas lo captan y se dan cuenta que podía ser ampliado a otra escala, llevado a planchas planas, y con lo cual muy bien se podría dibujar en la plancha con buril, como dibujaban los joyeros, donde al igual que la silografía, lo que los joyeros grababan en profundidad era lo que quedaba más bajo, y lo que quedaba más alto era la filigrana que mostraban en sus grabados. Cuando ellos entintaban, la tinta quedaba en la parte superior, y al imprimir ellos podían mostrar la filigrana de sus grabados, de sus joyas. No solo anillos, sino joyería en general. Entonces, trabajando, los artistas se dieron cuenta que también los surcos de la tinta, los surcos en las planchas de metal, podían estar o en relieve o en bajo relieve, que si el surco quedaba suficientemente profundo,
podía llenarse de tinta y que en vez de usar papel, y que el papel, en vez de recoger la tinta que estaba en la superficie, que era una forma de recoger la imagen también, el papel, si se humedecía y se ablandaba, podía recoger la tinta que estaba en los surcos del grabado. Entonces se fueron desarrollando diversas técnicas, fundamentalmente sobre la base de la utilización de buriles y de papeles de mayor o menor dureza. El papel, desde luego, es antiquísimo, ahora les explico algo sobre eso. Y se fueron desarrollando técnicamente, después se comenzó a desarrollar el uso de los ácidos para grabar con más facilidad y con distintos niveles de profundidad en la plancha. En esa época se utilizaban planchas de cobre, hoy se utilizan planchas de zinc, inclusive planchas de otros metales, planchas de acero, pero fundamentalmente el grabado antiguo era en planchas de cobre, hoy en día es en planchas de zinc. Esa es otra forma de grabado en términos generales. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, muy a finales del siglo XVIII, si mal no estoy, alrededor de 1795, 1796, un alemán, Senefelder, desarrolla la litografía. Senefelder era escritor y estaba desesperado por publicar sus obras de teatro. No encontraba quien se las publicara. Entonces él se propuso inventar un sistema para él imprimir sus propias obras de teatro, sus propios cuadernos de teatro. Y él venía experimentando con distintas formas de imprenta y se dio cuenta que en una piedra caliza muy porosa, se podía dibujar con un lápiz graso. Un lápiz graso quiere decir un lápiz parecido al de pintarse la ceja a las mujeres, que es un lápiz aceitoso, fabricado con cera. Si se dibujaba con un lápiz graso en una piedra muy porosa, pulida, absolutamente pulida, lisa, entonces, y si la parte que no estaba dibujada se trataba con unas gomas que atrajeran el agua, se podía desarrollar un sistema de incompatibilidad de la cera o de la grasa con el agua. Entonces desarrolló todo un sistema en ese momento bastante complejo, y en el cual tenían muy poca confianza los artistas para utilizar estas piedras para impresión. Entonces el sistema es un sistema de incompatibilidad de la grasa con el agua, donde se dibuja con grasa en la plancha y esa plancha después se somete a un tratamiento muy ligero con ácido nítrico, con goma arábiga, donde no ha quedado grasa y la piedra queda tratada para que reciba agua, se entinta primero, después se le pasa agua y al imprimir, obviamente el papel recoge donde está el elemento graso y no donde está la humedad. Entonces queda la imagen sobre el papel. En este caso, la prensa se diferencia un poquito de la prensa de grabado. La prensa de grabado de metal era una prensa con un tambor redondo o con dos tambores redondos a través de los cuales pasaba la cama donde estaba depositada la plancha con el dibujo, unos fieltros encima, y la plancha, el papel y unos fieltros encima. Me excusan que estoy tratando de sintetizar todo muchísimo, pero es que son trabajos bastante complicados. La prensa donde se imprime con la piedra litográfica es un poquito distinta, pero el principio es el mismo. Se pasa a través de un sistema de presión que se ejerce ya de manera plana, no de manera rotativa, sino de manera plana, para que pase el papel sobre la piedra, los fieltros aplanando el papel.
siempre pensando en que los papeles vienen humedecidos previamente y sale la imagen al otro lado. Bueno, eso se comenzó a utilizar paralelamente al grabado de metal. Siempre que aparecían métodos nuevos, por más de que muchos artistas desconfiaban de los métodos nuevos, eventualmente comenzaban a utilizarlos y la litografía se popularizó sobre todo en el siglo XIX. Aunque esto viene de finales del siglo XVIII, se populariza en el siglo XIX. Ya muy a finales del siglo XIX comienza el gran auge de la litografía. Mientras tanto, también se sigue desarrollando el grabado y se sigue desarrollando la xilografía paralelamente. Y la que consideramos, el sistema que consideramos más nuevo, que es la serigrafía, es el más antiguo de todos, porque fue inventado por los chinos. Fue inventado por los chinos durante la dinastía Han, aproximadamente coincidente con el desarrollo del papel. El papel data del año 100 aproximadamente, del año 100 de nuestra era, del siglo segundo, el 105, 106, 107, por allá, de nuestra era, inicios del siglo segundo, fue inventado por los chinos. Antes los chinos pintaban y escribían sobre seda o sobre una especie de bambú que hacían aplanando tablillas de bambú. El papel se demoró en llegar a Europa, obviamente. Entonces, ¿cuál es cómo aparece la serigrafía? Durante la dinastía Han, que duró casi 400 años en China, que hubo un inmenso desarrollo cultural y tecnológico, surgió la necesidad de darle una mayor decoración, un mayor lujo a los palacios, y se comenzó a pensar en la posibilidad de empapelar las paredes con papel de colgadura, como lo conocemos hoy. Eso es otro invento de los chinos. Entonces se buscó un sistema para poder imprimir sobre ese papel de colgadura y que no fuera pintado, porque se necesitaba producirlo casi que en masa. Y no era muy lento y muy delicado el proceso de pintar el papel de colgadura. Entonces comenzaron a hacer unos tamices, como unos tambores de bordado gigantes, tejidos con cabello de mujer. Entonces eran unas telas, prácticamente como unas sedas, de ahí viene el término serigrafía, de sedicum, que es seda en latín. Tejían unos grandes tamices con cabello de mujer, finísimos, de tal forma que entre cabello y cabello las aperturas eran microscópicas, pensando que a través del cabello podían presionar la pintura siempre y cuando colocaran unos esténciles con los motivos que querían sobre ese tejido de cabello de mujer. Entonces los artistas hacían los diseños que querían en el número de colores que querían, y eso era traducido a distintos esténciles. Cada color era un esténcil. Entonces, sobre estos grandes tamices de cabello de mujer colocaban el esténcil del primer color, y con unas brochas muy grandes, planas, con puntas planas, que iban golpeando los esténciles con el color, y el color iba pasando por el cabello de mujer, pasaba estrictamente lo que las separaciones microscópicas del cabello dejaban pasar, y quedaba la imagen de ese esténcil estampada en el papel. Y así pasaban al segundo color. Retiraban ese esténcil, limpiaban el tamiz y ponían el segundo esténcil para segundo color, y volvían a pasar los inmensos rollos de papel. Bueno, así nace la serigrafía,
de decorar las paredes de los palacios. Es más o menos la misma técnica que utilizamos hoy. Quienes hemos hecho o hacemos serigrafía, estamos utilizando una técnica muy parecida a lo que se hizo en el siglo II de nuestra era. Y hoy se considera tal vez la forma más elástica del trabajo gráfico, de la obra gráfica o del grabado. Más elástica, ¿por qué? Porque permite la utilización de muchos colores. Es una forma muy pictórica, muy cercana a la pintura por la posibilidad de utilización de muchos colores. Ya la litografía permitía la utilización de muchos colores, inclusive el grabado permite la utilización de 2, 3, 4 colores. Pero en la serigrafía las posibilidades de utilización de color es gigantesca. Bueno, hoy se utilizan tamices de seda, una seda fabricada especialmente para la serigrafía, graduada según la cantidad de tinta que uno quiera que pase por la seda, y se imprime con unas rasquetas que tienen unos mangos de madera, son unas superficies lisas, como unas cuchillas, digamos, de caucho, y con eso se empuja el color a través de los tamices y así se pasa el papel en unos marcos grandes donde se tensa esta seda. Eso para explicar qué es el grabado, porque el grabado son muchas cosas. Con el desarrollo de la fotografía se desarrolló el fotograbado, que lo hemos usado los artistas y fue un elemento fundamental para la litografía industrial y para las formas más modernas de la industria fotográfica, primero para la tipografía y después para la litografía. Hoy se usan formas digitales de impresión que son plenamente válidas, sobre todo si el artista ha dibujado el original que se utiliza para la impresión. Ahora, de ahí podemos pasar a otra de tus preguntas sobre la originalidad de las piezas. Pues el término obra gráfica es un término muy generalizado. Es más amplio que grabado, claro, hablar de obra gráfica, porque hablar de obra gráfica implica toda esta gama de técnicas. Pero es más importante hablar sobre la originalidad de las obras, que es lo que la gente no sabe. La gente cree que la obra gráfica o el grabado son copias. Cree que son reproducciones. Y en el mercado del arte se crea una gran desconfianza porque hay personas que dicen, no, yo no compro sino originales, a mí no me gustan sino los originales. Resulta que la obra gráfica está compuesta por originales. Lo que llamamos nosotros y lo que se puede llamar originales múltiples. ¿Por qué? Porque en una xilografía el artista ha grabado personalmente la plancha de madera y personalmente la ha impreso a través de una máquina o manualmente la ha impreso ese artista. En el grabado, el artista ha grabado personalmente la plancha, ha hecho todo el trabajo artesanal que eso requiere. En la litografía igual, el artista ha dibujado piedra tras piedra para obtener todo el resultado de su litografía. Y en la serigrafía igual, uno dibuja cada uno de los colores con que va a imprimir su obra. Imprime uno el número de ejemplares que uno quiera y generalmente son ediciones limitadas. No son las ediciones industriales de imprenta donde se imprimen miles de afiches de un motivo X, sino que es un trabajo de estudio artesanal de los artistas que personalmente y con sus asistentes hacen su trabajo artístico, imprimen sus obras, graban sus planchas, dibujan sus
tamices serigráficos, dibujan sus piedras litográficas, hacen todo su trabajo. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos una mayor difusión de la obra. Ya no un original del cuadro X, sino que yo quiero convertir ese cuadro X en un original múltiple para que 50 personas lo tengan o para que 100 personas lo tengan. Además, para bajar los costos, porque mi interés es que mi obra se pueda adquirir de una forma más económica. Eso no demerita la obra. El precio no demerita la obra. Hay gente, desafortunadamente, que quiere que entre más cara la obra, más importante y más impresionante va a ser tenerla en su casa. No, no. La obra gráfica es igualmente importante. Y de hecho, muchísimos de los más grandes artistas del arte moderno, del arte desde el Renacimiento hasta hoy, han hecho grabado, han hecho litografía, han hecho serigrafía, han hecho todas las formas posibles de difundir la obra. Un ejemplo de eso es Picasso, o Miró, o cualquiera de estos grandes artistas que la gente puede, cuyos nombres la gente puede reconocer. Y en nuestro país, personalidades como Grau, como Obregón, como Luis Caballero, tantos otros, Beatriz González, un magnífico ejemplo de Beatriz ha utilizado todas las formas gráficas y pictóricas. Es una de las más grandes artistas de este país. Ha utilizado todas las formas para difundir su trabajo y su mensaje artístico. Eso es lo importante. Entonces, no hay que temer que porque un grabado, una obra gráfica puede conseguir en 1 millón, en 2 millones de pesos, sea menos importante que un cuadro de 100 millones. Tienen la misma importancia. Simplemente que de esta serigrafía de 1 millón pueden existir 80 ejemplares. 80 personas que tienen derecho a tener un ejemplar de esa obra porque les gusta, les causa placer estético, placer espiritual, los llena. Entonces quieren tener esa obra. Igual pueden tener un original. Y quien tenga las posibilidades de comprar un original, obviamente que lo compre, pero que también compre la obra gráfica porque es igualmente importante. Entonces, ¿por qué existe la obra gráfica? La obra gráfica, cuando se inicia con la xilografía, se inicia en momentos de grandes debates ideológicos en torno a la religión. Estoy hablando del mundo occidental, de Europa. La invención de la imprenta le dio la oportunidad al cristianismo y posteriormente al protestantismo de difundir la religión, de convertirse en un aparato propagandístico de la religión. Y el grabado en madera, la xilografía, se convirtió en el aparato propagandístico visual de ese momento histórico. Entonces, gran parte del desarrollo del grabado en madera fue en torno a la religión. Sobre todo el cristianismo, obviamente, porque hay otras religiones que no concuerdan con la utilización de las imágenes. El cristianismo utilizó estos métodos de difusión, estos métodos de comunicación como propaganda fide, propaganda de la fe, propagación de la fe. Entonces, ya desde el momento en que se comienza a utilizar el grabado como un instrumento de propagación de la fe, los artistas se dieron cuenta que era un vehículo ideal para propagación del arte en general. Y así es hoy. La obra gráfica es el vehículo ideal para la propagación del arte. Entonces, por eso debemos hablar de originales múltiples.